Buenas tardes. Mi nombre es Federico William y soy consultor de tecnología. Recientemente estaba observando el concurso nacional de excelencia educativa en uno de los canales de la localidad y me percaté de que sin ellos darse cuenta estaban corroborando el nivel educativo que existe en el sistema de Panamá. Y al observar eso, comenzamos a analizar cuál realmente es el problema de la educación en Panamá. Comenzamos a pensar en muchas de las excusas o muchos de los argumentos que presentan diciendo el problema es por la falta de las malas estructuras físicas, el problema es porque no se cuenta con implementos o no se cuenta con el material requerido por parte de los docentes para impartir las clases. Pero si observamos detenidamente y viendo el fondo del asunto, nos podemos percatar que el problema es que ningún docente, ninguna entidad privada o pública y ninguna universidad en Panamá puede garantizar si los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo. Hemos escuchado diversos conceptos para la solución del problema de la educación en Panamá y nosotros a veces esperamos que venga un alien para poder resolver este problema y ningún alien va a resolver el problema de la educación en Panamá. El problema de la educación no lo van a resolver los docentes ni tampoco el gobierno. Recientemente la lectura que tuvimos de un libro de Andrés Oppenheimer, él presenta que la mayor parte de las soluciones de los problemas no se logran en base a las personas que están involucradas en ese campo, sino siempre viene o proviene de alguien que está en el exterior de ese campo. Nosotros como investigadores de tecnología podemos decir a ciencia cierta que ninguna escuela, ninguna universidad, ya sea pública o privada, o ningún docente en este país puede garantizar y certificar si los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo. La otra falacia que también se esboza es de que se ha incorporado la tecnología a la educación. Sinceramente, si observamos, un retroproyector no es tecnología de la educación, una computadora no es tecnología de la educación, y muchos conceptos de avance tecnológico se quieren presentar como si son un avance en el nivel de la educación en Panamá, y no es verdad. Nosotros, viendo esta necesidad, esta situación, nos dimos a la tarea de pensar cómo se puede medir el aprendizaje de los estudiantes. En estos momentos, la única forma que en Panamá se mide el aprendizaje es a través de una prueba escrita y por la nota que saca el estudiante en la prueba. Solamente eso. Pero una nota no implica que el estudiante haya aprendido. Una nota implica que el estudiante respondió lo que se le preguntó. Lo otro, ninguna escuela o ninguna universidad va a poder tener en una aula de clase 40 computadoras por cada salón, por cada estudiante. Primero, no tienen el recurso ni el presupuesto para hacer eso. Así que vamos a estar utilizando siempre la prueba escrita. Si vamos a estar utilizando siempre la prueba escrita, eso implica que la tecnología se tiene que aplicar a la prueba escrita. Y entonces comenzamos a crear lo que se llama una lluvia de ideas. En esa lluvia de ideas, ¿cuál fue el resultado? Primero, se tiene que tener un instrumento tecnológico que me permita generar una prueba a través de la computadora. Generar la prueba no significa escribir una prueba en Word, luego sacarle copia
y repartirla a los estudiantes. Eso no es generar una prueba. Eso es sencillamente hacer un documento. Generar una prueba significa que por medio de la computadora se va a generar la prueba automáticamente. La otra situación es la corrección de la prueba. El 100% de los docentes en Panamá, cuando colocan una prueba escrita, lo corrigen a mano. Es una situación tediosa, obsoleta y arcaica. Eso quiere decir que el instrumento que se debe definir tecnológicamente hablando debe generar la prueba, corregir la prueba en forma automática y en medio de la corrección de la prueba debe enviar por internet el resultado de la prueba al estudiante inmediatamente. Vamos a repetir. Esto quiere decir que cuando el sistema o la herramienta o el instrumento está corrigiendo la prueba, automáticamente deben mandar el resultado de la prueba al estudiante por correo. ¿Y qué va a tener ese documento o esa información? Lo que sacó el estudiante de puntaje en la prueba y cómo salió en cada pregunta de la prueba. Lo otro, el instrumento debe proveer un análisis estadístico de la prueba. ¿En qué sentido? Primero, en vez de colocar preguntas, se va a colocar niveles de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a crear reactivos que van a medir un nivel. Por ejemplo, reactivos de memoria, reactivos de comprensión, reactivos de análisis, reactivos de aplicación y reactivos de evaluación. El instrumento debe informar, por ejemplo, si existe un grupo de 30 estudiantes, me tiene que indicar cuántos estudiantes sacaron la pregunta número 5 buena o cuántos estudiantes sacaron la pregunta número 5 mala. ¿Qué medía análisis? ¿Por qué? Yo puedo tener una prueba donde el puntaje más alto, por decir algo en secundaria, es 4,9 de los 30 estudiantes, pero ninguno tuvo buena el reactivo que medía aplicación. O sea, que solamente saben memorizar, pero no saben solucionar problemas. Lo otro, ese reactivo también, o esa herramienta, me tiene que informar como docente cómo debo solucionar el problema de esa deficiencia. Disculpe. Además, el instrumento me tiene que medir el grado de dificultad de la pregunta o del reactivo. Exacto. Cada pregunta de una prueba debe tener un grado de dificultad que va de lo más simple a lo más complejo. Al definir el grado de dificultad, podemos observar la variación de la medición del estudiante en su capacidad de respuesta a problemas de análisis, aplicación, síntesis o evaluación. En este momento, nosotros hemos diseñado una herramienta que hace esa función. Observando en nuestro país, o sea, en Panamá, ninguna entidad educativa cuenta con una herramienta de esa. Ni la universidad privada, ni la universidad pública, ni la escuela secundaria privada, ni la escuela secundaria pública. Ninguna cuenta con una herramienta de esa índole. Nosotros hemos diseñado esa herramienta. En este momento, ¿qué hemos hecho? Le hemos puesto a disposición de 2 docentes que tienen una relación familiar con nosotros. ¿Por qué? Cuando uno crea una herramienta como esta novedosa, a sus inicios no es para todo el mundo. ¿Por qué? No todos están preparados para pasar de lo manual a lo tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir
eh, propagando esta herramienta poco a poco. ¿Por qué? Hemos concluido que los docentes en su mayoría, especialmente de los gremios de docentes, no van a resolver el problema de la educación, porque ellos tienen otros intereses, un interés salarial. Y segundo, el gobierno tampoco va a resolver el problema de la educación, porque el gobierno es transitorio por 5 años y luego viene el otro gobierno y así se ha mantenido uno tras otro. Y para corroborar esta realidad, presentamos la siguiente situación. Si nos acordamos, en el periodo del gobierno del presidente Martinelli, en 5 años se hizo la primera línea de metro en Panamá. ¿Qué hubiera pasado si en los 20 años anteriores los gobiernos que tuvimos hubieran hecho un metro? Hoy en día nuestro país tuviera metro desde Chiriquí hasta Darién. ¿Esto qué nos demuestra? Que la solución del problema siempre lo va a tener que hacer un emprendedor. Y los docentes, en su mayoría, no son emprendedores. El gobierno, en su mayoría, no coloca emprendedores en los puestos de toma de decisión. Y por esa razón, el sistema educativo en Panamá no ha cambiado. Nosotros, desde nuestra perspectiva de consultor de tecnología y de investigador en el área de las ciencias, vuelvo a reiterar, diseñamos ya una herramienta que puede medir si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. Y por ejemplo, y desde este punto, nosotros podemos en cualquier área que se desee probar esta herramienta disculpe, y garantizar el resultado de esta herramienta. Para concluir, la única forma de saber si los estudiantes están aprendiendo o no es a través de una herramienta de medición comprobada y que esa herramienta sustente con resultados eficientes la eficiencia de la herramienta. Es la única forma. Y en este momento nosotros, como investigadores, somos los únicos que poseemos esa herramienta y la hemos puesto a disposición en este momento para solamente 2 docentes en este país, para que la utilicen y después que tengamos los resultados podamos presentarlos adecuadamente. Nosotros también, ¿qué hemos hecho? Hemos comenzado a enviar correos a diferentes docentes en diferentes localizaciones del país y los primeros 100 docentes que nos contacten, nosotros le vamos a hacer llegar la herramienta en forma gratuita y los vamos a capacitar a usar la herramienta. La herramienta está totalmente en español, disculpe, y funciona para cualquier nivel educativo, ya sea secundaria o universidad, para cualquier materia. Y esa es la gran ventaja de la herramienta. Y les vuelvo a recalcar, en este momento en Panamá y casi en muchas partes de Centroamérica, no existe una herramienta como esta. Así que les agradezco la oportunidad de presentarles este interrogante y la solución que nosotros podemos presentar, no solamente al concepto o al problema del sistema educativo, sino básicamente y específicamente al problema de saber medir si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. Porque si seguimos por ese mismo camino o esta misma ruta, vamos a graduar estudiantes que solamente van a haber aprobado una nota, pero no van a tener ni la menor idea qué es aplicar el concepto o los conocimientos aprendidos. Le doy las gracias por permitirme presentar esta inquietud y esta novedad que hemos desarrollado como investigadores en el área de tecnología.
Para comunicarse con nosotros, nos pueden localizar en el teléfono 6723-4350 o si no, al correo P de Panamá, D de David, A de América, W de Whisky, O de Octubre, R de Roberto, L de Lima, D de David. Es PDA World, World de mundo. Luego F de W Panamá @yahoo.com. Y esa es la forma de comunicarse con nosotros. También estamos abiertos a sus comentarios que quieren hacer tanto positivo o negativamente, pero para hacer sus comentarios nosotros requerimos que usted también tenga una herramienta de medición y puede comprobar y compararlo con la herramienta que nosotros poseemos, porque muchos podemos dar opiniones, pero necesitamos de una instrumentación y de un instrumento para sustentar esas opiniones, y eso se llama el método científico. Si usted da una opinión sin sustentación física o con evidencia, esa opinión sinceramente no tiene ninguna validez. Así que le agradezco nuevamente de escuchar nuestros comentarios y la presentación de nuestro instrumento. Gracias, que pase buen día.